Esta mañana ha sido presentado el candidato al Parlamento Europeo Javier Couso por Izquierda Unida. Entre los puntos más destacados de su programa son la oposición a la reforma del ministro de Justicia, ya que es un retraso absoluto, su rechazo a la ley Mordaza, a la ley del aborto. También manifestó su postura en contra del bipartidismo nacional y el tripartidismo en el caso de Canarias. Manifestó que el Tratado de Mecanismo Europeo de Estabilidad ha supuesto un rescate encubierto para España. Para Izquierda Unida, todas las políticas llevadas a cabo no solo no han solucionado los problemas, sino que los han empeorado. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí para presentar hoy a Javier Couso, que es candidato de Izquierda Unida a las elecciones europeas para el próximo día 25 de mayo. Y voy a presentarlo brevemente y ya luego él hablará y ustedes podrán hacerle las preguntas que consideren. Javier es un periodista audiovisual, formado como técnico de sonido cinematográfico y en razón de esta profesión ha dirigido el documental Una mosca en una botella de Coca-Cola, que esta tarde podremos ver aquí en la sede, por la tarde, después de visitar Arucas, que iremos a ver el Pozo del Olvido. Y luego él les explicará en qué consiste, pero me parece que es un documental muy interesante porque habla de cómo tratan los medios de prensa pues determinados temas, ¿no?, relacionados sobre todo con América Latina. Javier es sobre todo un activista social que desde los años 80 ha venido desarrollando su acción a favor de los movimientos por los centros sociales ocupados, ha luchado contra el racismo y el fascismo, a favor de la objeción de conciencia y también de los derechos humanos, por supuesto, de la solidaridad internacional y también del sindicalismo de base. En este sentido, es una persona involucrada con la política desde la calle, organizando y participando en manifestaciones, protestas y acciones a favor de lo que él considera un mundo más justo. Tenemos la suerte de que también es militante de Izquierda Unida y, por tanto, creo que es un valor que tenemos que apreciar, sobre todo los que también, en mi caso, venimos del activismo social y creemos que la forma de cambiar este mundo pues es a través también de una transformación política, ¿no? Sin más, les paso a Javier para que él les hable de lo que quiera. Bueno, pues buenos días, gracias por venir a vosotros, compañeros y compañeras. Bueno, yo primero os voy a contar un poco una de las cosas que para mí es importante llevar a Europa, que es oponernos a toda esta reforma o contrarreforma que está realizando el ministro de Justicia, Gallardón, ¿no?, que para nosotros supone un retroceso absoluto en términos de derechos, ¿no? Como decía antes, nosotros lo calificamos de contrarreforma ideológica, ¿no? Y además lo que trata de hacer esta contrarreforma es de regular derechos sociales y desproveernos de los derechos humanos, ¿no? Y no solo está la modificación de la Ley de Jurisdicción Universal, ¿no?, también está la ley Mordaza, por la cual pretenden pues que la desafección ciudadana no pueda desarrollarse con normalidad y ha chocado ya con el Poder Judicial, o esa ley que ataca a la mujer, una ley que parece del nacionalcatolicismo, ¿no?, porque vuelve a condenar a la mujer y a tratarla como si fuera un sujeto menor de edad. Y nosotros nos oponemos frontalmente a esto. Lo que pasa es que esta reforma de la Ley de Justicia Universal además propicia la impunidad, y es algo que nos preocupa mucho porque el Partido Popular, por desgracia, sabe mucho de impunidad. Nosotros, luego estaré visitando la fosa de Aruca, nosotros a día de hoy somos el segundo país del mundo con más número de desaparecidos después de Camboya. Si esa es la marca España que pretende transmitir el Partido Popular, pues nosotros nos vamos a oponer a ello. Y estamos viendo además la desprotección que está produciendo esta reforma. Pues la semana pasada se liberaron a 4 narcotraficantes, ¿no? Esto, de todas maneras, forma parte también de lo que es ese bipartido, que para nosotros estas elecciones europeas va a ser el principio, y así lo entendemos, de un ciclo que va a propiciar el fin del bipartidismo.
porque la otra parte del bipartido, el PSOE, fue el primero que modificó la ley de jurisdicción universal. Y decimos que va a ser el principio del fin del bipartidismo porque entendemos que los pueblos despiertan y que no quieren morir de austeridad. En el caso de Canarias, además, señalar que no solo va a ser el fin del bipartidismo, sino el fin del tripartito, más bien. Porque además está comprobado que gobiernan y votan exactamente igual en Europa. Desde la reforma de la Constitución, el artículo 135, mira que los movimientos ciudadanos y políticos habíamos pedido el cambio de la Constitución, por ejemplo, elegir al jefe del Estado y jamás nos dejaron. Y cuando cambian la Constitución, precisamente es para constitucionalizar el pago de una deuda que nosotros entendemos que no ha generado la población. Este año vamos a destinar 40.000 millones de euros solo a pagar los intereses de la deuda. La deuda debe ser auditada públicamente y la deuda privada debe ser reestructurada, porque es 4 veces el Producto Interior Bruto y va a ser imposible de pagar. Lo que deben de entender los ciudadanos y lo que trataremos de transmitirles es que esa arquitectura europea que nosotros denunciamos es la que les afecta directamente a su vida. O sea, todos estos tratados, por ejemplo, los últimos que se han hecho, ¿no? El tratado fiscal, que se denomina Tratado para la Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, en el cual se establecen los límites de déficit, la deuda, además se crea un mecanismo de regulación automática y se implementan medidas para corregir las desviaciones. Eso directamente les afecta a los ciudadanos, si les falta una guardería, si les falta una ambulancia, si les falta la capacidad de cuidar a sus dependientes, ¿no? Exactamente igual que lo último que se ha aprobado, el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad, ¿no? En lo cual se habla incluso de los programas ya de recapitalización bancaria, ¿no? Gracias a este punto podemos entender además que España, sin miedo, hay que afirmarlo, que es un país rescatado, porque se ha rescatado la banca a pesar de que el Gobierno lo niegue. Entonces, simplemente las conclusiones es que se están creando instituciones independientes, pero que realmente no son independientes, son dependientes de los poderes financieros internacionales y sobre todo al servicio de esa gran Europa alemana para la banca alemana. Y lo que nosotros queremos transmitir a los ciudadanos es que estas medidas, que son las que nos ponen el corsé, las que nos convierten en un país en vías de subdesarrollo, que vamos a la miseria con 6 millones de parados, 1 millón de jóvenes también en el paro, 220.000 que han tenido que salir de este país, o 1 millón de niños y niñas que no come solo una vez, que come una sola vez al día, lo han firmado y lo han votado todos los partidos políticos, excepto la izquierda plural que representamos nosotros. Es decir, el Partido Popular, el PSOE, UPyD, Convergencia y Unió y PNV, y por ende el grupo al que pertenece también Coalición Canaria, han votado todos a favor de estos 2 tratados. Entonces, transmitir a la ciudadanía que la única manera de cambiar esto es apoyar a otros partidos de estos que no se han turnado desde el 82 hasta ahora. Hay que dar una nueva oportunidad a la política. Efectivamente, pues nosotros lo que estamos demostrando además que todas esas políticas que han hecho ellos no han solucionado los problemas, los han agravado, incluso en 5 años la deuda la han duplicado, ya estamos cerca del 100% del PIB. Es decir, seguimos endeudados, cada día más endeudados, y aún encima a las personas no se las rescata. Se rescata precisamente a los bancos y a las grandes empresas. Entonces, transmitirle que nosotros tenemos otra idea de Europa y que nosotros no estamos solos. Pertenecemos al grupo de la izquierda europea, pero además es que nuestra campaña se va a basar en organizarnos dentro del Parlamento Europeo con los países de la periferia. O sea, con ese sur que han convertido en periferia, en países empobrecidos por la austeridad. Tenemos el mejor candidato y se puede comprobar. El candidato del PSOE, Martin Schulz, alababa en Twitter las políticas del Partido Popular. Por eso hablamos de ese gran bipartido que en Europa apoya la misma. En cambio, nuestro candidato es un candidato que representa la rebelión democrática del sur, que posiblemente sea el próximo presidente de Grecia y que va a decir basta, que su pueblo no puede seguir muriendo. Y España se mira en el espejo de Grecia y nosotros no queremos ser Grecia. Entonces, explicarle a la gente que lo de Europa manda sobre nuestra bolsa de la compra, manda sobre nuestro trabajo, y la única manera es decirle a esa Europa rica que nosotros no podemos pagar los platos rotos por los bancos privados, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de nosotros. Lo primero es fin a la austeridad,
lo que hemos dicho, la auditoría ciudadana de la deuda, que se ha hecho en muchísimos países y ha permitido, como Ecuador ahora mismo, incluso recepcionar emigrantes españoles, gracias a haber reestructurado su deuda, que vamos a pedir que el Banco Central Europeo sea un banco de verdad y no sea un banco independiente, que incluso tiene prohibido financiar a los países para hacer políticas expansivas de empleo. Y lo único que hace ese Banco Central es controlar la inflación y aún encima ir al mercado casi contra los estados, porque vende deuda al 1% a los mercados privados y los mercados privados nos lo venden al 5%, con lo cual es la estafa mayor del mundo, ¿no? Entonces, esa es nuestra diferencia, el compromiso de que esta Europa hay que cambiarla, y que debe ser una Europa más democrática, evidentemente, y una Europa que responda a los ciudadanos. Volver a la senda de la economía productiva y no de la economía especulativa, que nos lleva a un desastre sin paliativos, ¿eh? Porque además las opciones de extrema derecha están creciendo por culpa de que la gente no ve que sus políticos hagan algo diferente, ¿no? Entonces, por eso, por incluso sanidad democrática, hay que dar una oportunidad. Y ahora no estamos en precampaña, no se puede pedir el voto, pero a cualquier otra fuerza que no sea la del bipartidismo y sus adláteres, que en este caso en Canarias sería Coalición Canarias, que prácticamente van de la mano, que tiene superávit en la balanza de pagos, que nos exporta a nosotros y nosotros le compramos, pero además con una economía que tenemos absolutamente dependiente y débil, porque nuestra industria está absolutamente mermada, dependemos ahora mismo lo único del turismo, y la agricultura y la pesca pues son prácticamente residuales. Un país no se puede sostener en base a una cosa, ¿no? Entonces, Europa no ha ido al federalismo. Ojalá hubiéramos ido a una Europa federal, con una banca y una fiscalidad común, pero no hemos ido a eso. Hemos ido a girar como un planeta, un satélite, alrededor de esa gran Alemania que defiende los intereses de sus empresas y de sus bancos. No, yo creo que, bueno, a pesar de que se ha banalizado la Unión Europea y nunca nos han explicado, primero era la solución de todos los males y ahora es la que trae todos los males, pues yo creo que toda la población, no, pero una parte importante de la población está saliendo a la calle y se está dando cuenta. Esa gran manifestación o esa gran reflexión colectiva que fue el 15M lo hablaba claramente. Se daba cuenta la gente en las calles de que hay un poder económico que está suplantando a la democracia, ¿no? Entonces yo creo, y el otro día, las marchas del 22M, a pesar de que lo único que se hable es de esos incidentes aislados que hubo, 1,5 millones de personas en una de las mayores manifestaciones que ha habido en mi ciudad, que yo vivo en Madrid, reclamando ese tipo de cosas, otra Europa diferente, ¿no? Entonces yo creo que una parte de la ciudadanía se empieza a dar cuenta. Por eso ese gran bipartido que se ha alternado desde el año 62 tiene mucho miedo, porque mucha gente está cuestionando y está viendo que al 80%, 70 y pico % votan exactamente igual en la Unión Europea. Entonces sí creo que una parte de la población, afortunadamente, y nosotros debemos si algo aprendimos del 15M es que los partidos políticos tienen que abrirse a la calle y tienen que, además, dejarse escrutar por la calle y dejarse gobernar por la calle. O sea, tiene que haber una simbiosis entre calle e instituciones. Y eso nos lo hemos tomado en serio. Incluso tenemos una iniciativa que lidera nuestro diputado Alberto Garzón sobre regeneración democrática, en la cual se va a incluir de obligado cumplimiento en nuestra organización el revocatorio. O sea, si tú no cumples lo que te ha mandado la organización, que te puedan revocar los militantes, la rendición de cuentas permanente, e incluso en la 10ª Asamblea aprobamos una limitación de sueldos, porque aquí los señores que están en el Parlamento Europeo, que pertenecen a otros partidos, no hacen lo que nosotros hacemos, que damos una parte importante de nuestro sueldo a la organización, pero además tenemos limitado a 3 salarios mínimos y excepcionalmente a 4 salarios mínimos nuestro sueldo. No es igual a lo que hacen los demás partidos. Ni siquiera algunos que hablan de regeneración y se presentan como la gran regeneración democrática llevan 30 años, alguna de sus líder o lideresa, sin salir del coche oficial, ¿no? Estas son las cosas que no se cuentan, pero nosotros queremos contar. Nosotros vamos a tener nuestros sueldos congelados como tiene el resto de la población.